que la fecha es 26 de septiembre. Ah, sí, me sacaron ese. 26 de septiembre en Mercedes. Y estamos tratando un pasaje espectacular, ¿no es cierto? Había dos personas en este capítulo del versículo 9. Había dos personas, un fariseo, que yo el otro día había descrito lo que era un fariseo. Era una religión de la más oficial de la época, como decir hoy un católico, ¿no? O los saduceos también, ¿no? Pero para cuando Cristo dejó 10 mandamientos, muchísimos años antes, cuando vino Jesús, de esos 10 mandamientos ya se hicieron aproximados unos 500 o 600 mandamientos. Tal es así que era pecado tomar un vaso de agua sin lavar el vaso, o comer sin lavarte la mano. Y así como esta, había muchísimos mandamientos, eran como 600 mandamientos, y yo le decía a los hermanos, el ser humano es una fábrica de inventar mandamientos que no están en la Biblia. Por eso algunos te dicen, si no diezmas te va al infierno. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo quiero, y como dijo un pastor, desafío a algún oyente que me muestre eso en la Biblia, y le vamos a conseguir toda la plata que tenemos, le vamos a conseguir, le vamos a dar si nos muestra un versículo que diga eso. Le damos toda la plata que tenemos, le vamos a dar. Pues yo sé que nos van a encontrar, por eso no así. Y si pierde él, no tiene que darle la plata a nosotros, ¿no? Eso hacían allá en los Estados Unidos, los programas de Verno Magui, decía, acá tengo en el bolsillo $1000, muéstrame a ver si esto es así. Yo le doy acá en la mano al que me muestre el versículo ese. No hay nadie que parecía, porque él sabía que no estaba en la Biblia, ¿no? El diezmo no es por eso tuvo que morir Cristo en la cruz, porque no hay nada que vos puedas hacer. Si yo solo simplemente diezmando, dando mi casa, dando mis 1000 ladrillos que tengo en casa, dando mi cama, dando el caballo que tengo, dando el auto que tengo, dando, qué sé yo, a mi hijo para ser esclavo, Dios me libre, me guarde, dando y dando y dando, Dios me va a traer al cielo. Eso es mentira, eso es fariseísmo, eso es esclavitud. Dios fue el que entregó a su Hijo. Dios fue el que entregó a su Hijo para que muera en la cruz, para saldar la deuda de cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Le voy a leer un versículo. Mire lo que dice esto. En 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Después ya volvemos, 2:6. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya llegaron ahí, ¿no? 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el 8, escuchen, atento a esto, el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, hablando de los demonios, ¿no?, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque eso era un misterio. Un misterio, también está en Efesios, que nadie conocía. Nadie conocía.
Aníbal, está equivocado. Te voy a fundamentar porque palabra uno puede mentir, ¿no? Y todos ustedes tienen el derecho de decirme, Aníbal, mostrame eso con la Biblia. Tienen todo el derecho ustedes. Y si yo no le puedo demostrar, yo tengo que retroceder y decir, perdón, hermano, eso no es de Dios. Acá en el versículo 3, Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño, le voy a dejar que busquen, Efesios 3, 8. Porque algunos van a decir, sí, ustedes los bautistas dicen esto. Ustedes saben, hermanos, que nosotros estamos, nuestra doctrina, esta es la que nosotros predicamos en esta iglesia, fue la que se recolonizó los Estados Unidos en el año 1700, los puritanos, los bautistas, y todos creían esto. Con esto fundaron la nación. John Wesley, un poquito más atrás, Juan Hus, algunos dicen, eso inventó Aníbal. Hermano, esto salió antes que todo, esto estaban predicando los apóstoles, y yo les voy a mostrar que esto estaban predicando los apóstoles, y esto siempre se predicó. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 8:9, siempre se predicó. No es que yo inventé acá, esto viene de los puritanos, y antes de los puritanos viene de San Agustín, del año de Ambrosio, del año 300, que predicaba ya en la Iglesia Católica, que en aquella época no era, la Iglesia Católica no era la Iglesia Católica de hoy, ¿no? Era una iglesia evangélica, recién se formó como católica después que el emperador de Roma, Constantino, se hizo emperador y se adueñó de la iglesia. Y ahí entró el imperio en la iglesia, y ahí mandaron a construir grandes catedrales, mandaron a pagar sueldos enormes a los sacerdotes, a los pastores. Entonces todo el mundo quería hacerse pastores y sacerdotes, y todo el mundo edificando templos. Ahí recién se creó la iglesia católica. Bueno, 313, el año 313, ahí empiezan los orígenes de la iglesia católica. Pero la primera vez que aparece Papa es en el año 500, siglo IV, creo. En el año 500 por primera vez aparece Papa. No me quiero acordar ahora, yo sabía, pero creo que no sé si era Gregorio. El primer Papa. No era Gregorio. El primer Papa yo sabía de memoria, al que se llamaron Papa. Porque lo que pasa es que los obispos de Jerusalén con los obispos de Roma competían. Los obispos de Roma, en el concilio del Trento, se quisieron dar más autoridad, y este ya no es solo obispo, este es el Papa, dijeron. Y bueno, ahí ya empezaron con la herejía, porque la Biblia no habla de Papa. Anda a buscar la Biblia donde hay Papa. Bueno, Papa se inventó, no sé, creo que no sé dónde salió la papa para comer, es riquísima la papa, pero ese creo que es otra cosa, no tiene nada que ver. No llamé, encima dijo Jesús, no llaméis Padre de vuestro a nadie sino vuestro Padre Celestial. Ustedes van a saber lo que lee la Biblia, no llaméis Padre vuestro. Bueno, yo le estaba diciendo en el 8, Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, los que no son judíos, el evangelio, que es la buena nueva de salvación. Miren, ¿saben lo que es evangelio? Buenas nuevas, es una linda noticia. La buena noticia de que Dios salva por gracia y no por lo que vos te mereces. ¿Qué me merezco yo? El infierno. Pero yo creo en Jesús, y Jesús me perdona mi pecado y por segundo me transforma la vida, porque da dos cosas a la vez. No es que algunos dicen, no, Dios te da solo la salvación. No, eso es mentira. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice que preparó la obra de antemano. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues regalo de Dios, porque somos hechura
suya, creado en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Como yo dije el otro día, el cristiano dice, ¿cómo te voy a seguir, Señor, si estoy en una selva impenetrable, todo espinas por todos lados? Yo vi un lugar así. ¿Cómo te voy a seguir si todo es espina acá? No puedo dar ni un paso porque me hinca todo. Y así es la vida cristiana, hermano. No podés dar un paso porque todo te hinca. Pero ahí desciende el ángel de Jehová, desciende el Espíritu de Dios, desciende el Señor Jesús con los machetes y empieza a limpiar el camino porque vos des un paso. Y después de dos pasos, y va macheteando y deja el piso con una falda de abajo y gracias a eso puede seguirse a él. Eso es lo que dice Efesios, ¿no? O sea que Él prepara la obra para que vos andes en ella. O sea que Dios no da solo salvación, Dios te hace que vos andes en el buen camino, porque te da las ganas. ¿Qué dice Filipenses 3? Bueno, ahora sí, Efesios, acá ya te digo, Filipenses 3:14, si no estoy equivocado. Mírenle, para no decir que yo digo nomás, esperen que 3, acá ya le estoy llegando. Vos tenés, espera, un minutito, yo estoy en otro libro, espera. Filipenses, ahí estamos, 13, Filipenses 2:13. Bueno, 2:13. Sí, Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vos dijiste, le seguí a Dios, le seguí a Cristo, le seguí, di testimonio de Cristo, fui fiel. Pero Él hizo eso, La gloria no te llevó a vos, Ahí ese versículo dice, ¿cómo era que decía? Porque Él es el que produce en vosotros el querer, Él te convence ahí adentro. En vez de darle un sopapo a le voy a dar, le voy a dar unas caricias, en vez de darle un sopapo, se merece un sopapo, le voy a dar unas caricitas, ¿no? Pero ¿quién es que te convence? Él es el que produce en vos el querer, y no solo el querer porque podés quererlo, pero mismo le da el bife, como se le da el sopapo, sino el hacerlo también. Dios es el que produce. Y si alguien tiene duda, lea 1 Corintios 15:10. Ahí alguien puede buscar, entonces ya nos sacamos de toda duda. La gloria se la lleva a todo Dios, por eso que le vamos a querer tirar todas nuestras coronas. Un día vamos a querer tirar a los pies de Jesucristo. Porque Aníbal, tú te mereces esta corona. Yo le diré, no Señor, yo quiero poner esta corona a los pies de Jesucristo. Y todos vamos a pensar lo mismo. Porque es Jesucristo el que hizo todo. Él me dio todo servido. Él hizo en mi corazón, trabajó en mi alma. Él sabe convencer a mi alma. Él sabe llamarme. ¿Qué te parece cuando Mateo estaba cobrando todos los impuestos y ganando plata y estafando y le dijo a Cristo, sígueme? Y el otro dejó toda su ganancia y le siguió a Jesucristo. Porque Jesucristo sabe convencer el corazón. Vamos a, no sé qué yo le estaba por decir. Ahí está, ese versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo le están atacando a Pablo ahí, los corintios le están atacando. Estos falsos apóstoles lo hicieron. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Mario? Antes he trabajado más que todos ellos. Y después se frena ahí, dice. Se frena ahí, dice. Bueno, voy a aclarar, Tengo otro versículo, pero no voy a seguir. No yo, sino la gracia de Dios hizo eso. No es claro, hermano, que hace en realidad. Estaba escuchando a uno de estos grandes misioneros que decía, Él hace el 100% de nosotros y por eso nosotros hacemos el 100% para Él.
Porque Él hace el 100%, nosotros también hacemos todo el 100%. Y si no hacemos el 100%, bueno, haremos que sea el 80%, pero haremos. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a Lucas 18. Ahora sí que si nos ponemos Lucas 18. Lucas capítulo 18, 9. Y a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dio dos hombres, están ya en ese versículo. Ahora estoy en el 10, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era de estos fariseos, el otro no conocía nada de Dios, era pobre y feliz, como dicen algunos. El otro era publicano. Ese pobre feliz está hablando. Me acordé de una profesora que estábamos estudiando inglés ahí los dos. Y yo le estaba haciendo la tarea, ¿no? Y después el otro dice, yo no sé nada, profesora, yo no sé nada cómo hacer la tarea, ayúdale vos. Dice. Después ya me cansó y le dije, ya, ahora no le puedo ayudar más, profesora. Ay, qué pobre, infeliz este, se enojó. Y eso nunca me olvidé. Nunca escuché a una profesora llamar así. Nunca escuché. Yo digo, yo capaz que si ese era malo se levantaba y se iba, ¿no? Pero le dijo, no manches, pobre infeliz. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Es el versículo 10. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Miren que dice oraba consigo mismo. Cuidado que hay muchos que oran consigo mismo. Padre nuestro que estás en el santo. Y diga, y sigue, ¿no es cierto? Santa Madre de Dios y el eterno. ¿Se acuerda del rosario, no? Que mi papá me conté ya cuando venía la tormenta, mi papá se recostaba ahí en la cama, ¿no? Y mi mamá le daba los 5 misterios. El quinto misterio, Ave María Purísima, y el contracantante ahí era papá, ¿no? Siempre le decía, sí, pecado concebida. Yo pasa ahí a memoria, pero no creía ni nada de lo que decía eso, ¿no? Y entonces el quinto misterio dice, Ave María Purísima, y no encontró el contracanto, nadie dijo sin pecado concebida. Entonces mi mamá fue perdida. Y dijo el rey, Ave María Purísima, y al que el contracantante miró y estaba soñando, quién sabe en quién, estaba roncando ahí. Entonces mi mamá le dijo a la Juda, ¿no? Agarró y hizo así. ¡Bum! Sí, María, sin pecado concebida. Sin pecado concebida, le agarró a mi papá ahí, pero allá en el rosario no se podía dormir. Tu hermano, es tan aburrido eso. ¿Quién inventó el rosario en el año 700? Y yo en internet estuve mirando en el año 700, creo que fue un tal que inventó eso. Por todas las tradiciones, yo le dije, cuando Dios dio 12 mandamientos, cuando vino Cristo ya había 600 casi ya. Y el rosario es una invención que salió por el año 700. Miren en internet, porque yo no tengo memoria, porque ahí te dice todo. ¿Quién creó el rosario? Pero a ese que creó el rosario le tendríamos que darle una bombita o algo así, porque mirá que son, ¿cuánto Ave María Purísima hay que decir? Como 60, 50. Demasiada paciencia tenés que tener ya. Y bueno, entonces seguimos adelante. Dice acá, el fariseo y el publicano. Tenemos dos personajes en esta historia. Tenemos dos personajes. Uno era el fariseo, dice el 10, y el otro era el publicano. En otras palabras, uno era religioso. Y el otro conocía prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada.
que hay que capaz que matar ahí a una paloma para que Dios te salve, ¿no? No sé qué creía el otro. ¿Viste? El versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice consigo mismo porque no llegaba ni al techo la oración de él, ¿viste? Eso que hay que tener en peligro. Y por eso es que cuando orás tenés que ser salvo y tenés que tener comunión con Cristo. Por gracia tenemos comunión con Él porque no nos merecemos. Todo lo que es unión con Dios siempre es por gracia. Y si es por gracia, es por fe, porque las dos van pegadas. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracia y fe siempre van pegadas las dos. La fe es el brazo que se agarra de la gracia. La fe es cuando vos ejercés confianza en Cristo y te prendés por la gracia. La fe y la gracia es como, ¿qué podría decir? La tuerca y el tornillo, ¿no? Que van pegados los dos, ¿no? Es así. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como este tipo, estaba el otro ahí, ¿no? Que estaba el publicano. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como con este publicano, decía. Ni aún como este publicano, que este era caníbal, ni aún como este. Ahí entendí. Ni aún como este publicano, ahí entendí. Entendí más de la segunda. Estaba pensando que iba a comer publicano. Bueno, el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces. Mirá, ahí está su justicia. Yo soy bueno, ¿eh? Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo. Pecado mortal con mucha iglesia de hoy no del diezmo, es el pecado más mortal que existe. Mirá, vos podés adulterar, fornicar, podés hacer muchas cosas, pero no dar el diezmo, ahí te mandan al infierno. Hecho, yo lo comprobé. Vamos a seguir adelante. El 12 dice, el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí está nuestro tema de hoy, la palabra propicio. Yo quiero explicarle a ustedes esa palabra propicio. El resto del sermón yo me voy a encargar a predicar solo esa palabra, propicio. Sé propicio, o sé bueno conmigo, le voy a decir ahora en primera parte, ¿no? Porque yo soy pecador. El 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, o el otro decía, yo guardo el diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. No es que no hay que ayunar, hermano, pero no crean que porque ayunar vas a conseguir el perdón de tu pecado. O porque ayunas vas a tener comunión con Dios. ¿Saben cómo es la doctrina verdadera? Yo tengo comunión con Dios, por eso ayuno. Yo tengo comunión con Dios, por eso ofrendo. Yo tengo comunión con Dios, por eso guardo sus mandamientos, como dice Juan. No, el problema de la gente que pone primero la carreta y después el caballo. Delante de la carreta tiene que ir el caballo y detrás tiene que ir la carreta porque los caballos son los que llevan la carreta, no la carreta llevan al caballo. Entonces, sin embargo, las religiones están poniendo la carreta delante de los caballos, van a chocar la carreta. No, eso es al revés, lo están haciendo. Entonces, hermanos, sé propicio. Y el 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado. Dikaiosume, griego, ¿no? Justificado. Qué bendita palabra.
que Dios dice, vos estás totalmente limpio, vos estás totalmente, ya te veo a vos sentado en el cielo, en los lugares celestiales, porque sos tan justo como mi Hijo, sos tan justo como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sos tan justo como los ángeles que están en el cielo, por eso vos estás sentado a la derecha del trono de Dios junto con Jesucristo, escondido de Dios ahí en el trono. Pero eso nadie cree, hermano, nadie cree. Pero dice la Biblia, te muestro por muchos lados. Efesios 2:6, y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con quién, con Trump. No, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Hermano, qué gracia, ¿qué es esto? Dios ya te tiene a vos sentado al lado de Jesucristo en el cielo. Ahora te decir una cosa, quiero tratar esta palabra que es en teología, esta palabra es muy importante, esta palabra, ser propicio. Esta es una palabra muy, viene del sustantivo hilasmos. Hilasmos. Es el sustantivo, pero la parte del verbo es hilasketai, pero yo no lo voy a pronunciar bien porque yo no sé griego, entonces yo así no sé pronunciar, entonces voy a errar hilastai. Está pronunciado en verbo, ¿no? En forma verbal. El otro está pronunciado en forma de sustantival, hilasterión. Pero nosotros cuando hablamos nuestra jerga acá pastoral, le decimos hilasterio nomás, directamente, porque no nos vamos a enredar con toda esa palabra tan difícil, ¿no? Hilasterión. Significa propicio o propiciación. Y mira, te digo una cosa. Un día puede pasar que a ustedes, pero pregunten a ustedes, ¿qué, hermanito, sí? ¿Qué es propiciación? Mira que una vez yo estuve acá en Uruguay y escuché a un hombre que vino y le preguntó a una de las hijas del pastor, ahí le preguntó qué trata el libro de Ezequiel. ¿Qué sé yo que trata el libro de Ezequiel? Le digo, y te digo una cosa, ni idea tengo, le digo, ¿por qué le pregunté a los pastores? Y saben que yo estaba sentado, una vez me pasó a mí también, que estaba en una mesa como 10, una cena preciosa, y estaba la hija del pastor de Chivegúa, el gran pastor conocido Rivera, que son muy amigos de nosotros, muy chistosos también. Ella, como que se llama Miriam, está. Estamos cenando con una cantidad, una cena, pero creo que era cerca de Navidad, cerca de Nueva era una cena de aquello era. Y yo estaba ahí comiendo lo más bien, y Miriam me dice, a ver, pastor, te voy a hacer una pregunta, pastor, a ver si vos sabés, me dice, por ahí había escuchado eso del pastor que había predicado, ¿no? El lutró, que en griego significa redención, significa el pago, y significa que Cristo pagó todos nuestros pecados. Y la pregunta para usted, pastor, es, ¿a quién Jesús le pagó nuestros pecados? Espera que me siento mal. Te da, no, gracias, yo sabía, ¿no? Pero me da sin embargo, me de la cena ahí. Y yo, todavía más responsable, porque yo tengo que saber algo, porque yo soy el pastor que estaba ahí, el único pastor que estaba ahí. Entonces me dice, ¿qué significa el lutró? ¿A quién pagó Jesús nuestro pecado? Entonces dije, miren, a la justicia de Dios. ¿Qué? Pero es lo que dijo el pastor. Sí, es una parte de Dios, se le dijo que Dios tiene muchas, por así decirlo,
malo, entre comillas, humanamente, muchos atributos, muchos departamentos de atributos, por así decirlo. Eres santo, eres amor, eres, ¿qué otra podríamos decir? Omnisciente, gracias María, omnipresente, santo, y ahí tiene, y es justo. Entonces, a ese departamento de la justicia de Dios fue que pagó Cristo el pecado de nosotros. Porque la justicia de Dios nos mandaba a nosotros para dónde. Para el infierno, porque Dios es extremadamente justo. Como decía Job, cuando vos mirás al cielo y ves que está limpio y no tiene una mancha, mira a Dios y ve mancha por todos lados. Es así. Sí, poder leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, ahí la palabra propiciación que vos leíste también es gislasmos. Te digo acá sí, gislasmos. Es la misma palabra, o sea que ya me está leyendo el bosquejo. No, Dios machete. Está leyendo el bosquejo. Ahí también aparece la palabra gislasmos. Ahora, ¿qué es propiciación? ¿Qué es? Porque este pecador decía, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Hebreo 2.17, ¿quién me lee también? Romanos 3.25, bueno, ese ya me leíste. Romanos 3.25. Entonces vamos a leer ahora Hebreos 2.17. Sí, pueden leer entonces. Sí. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para guiar lo que no lo refiere. Bueno, ahí aparece la misma palabra, pero fue traducida como expiar, porque va muy junto a la palabra expiar con propiciación. Ya le voy a explicar. Exacto. Me van a aguantar un ratito, por favor. Vamos a entrar en teología pura. Vamos a zambullirlo en teología pura. En esta palabra, hilasmos, encontramos 4 cosas mínimo, ¿no? Mínimo, podés encontrar 1000 cosas. Encontramos 4 cosas mínimos. En la palabra propiciación, en la palabra ser propicio a mí, encontramos 4 cosas. Hay una ofensa que debe solucionarse. Hay una ofensa. ¿A quién te hace acordar de eso? A mí me hace acordar de mí. ¿Mis pecados ofenden a quién? Cada uno de nosotros tendríamos que decir, esa primera gran verdad me toca, a todos nos toca. Hay una ofensa. Porque el pecado es ofensa a Dios. El pecado ofende la santidad y la justicia de Dios. Segunda gran verdad. Hay una persona ofendida. ¿A quién le hace acordar eso? ¿Quién es que está ofendido con nuestro pecado? Dios. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Estamos claros. Dios está, cada vez que yo peco, le estoy ofendiendo a Dios. Hay una tercera gran verdad. Hay una persona que es muy ofensora. Es decir, que también hay una persona que ofende. Bueno, eso va por el punto 1. Somos nosotros, ¿no es cierto? Y cuarto,
hay que ofrecer un sacrificio, como dijo María Eva, un sacrificio expiatorio para resolver esa deuda y esa ofensa, saldar la ofensa. No sea cosa que te vayas delante de Dios un día, o hoy mismo quieras orar a Dios o algo que querés mucho, y Dios te dice, hay una ofensa acá conmigo. Hermano, cuando vas a orar a Dios, tenés que asegurarte que no estás ofendiendo. Él no está ofendido con vos. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar en el planeta Tierra? Es tener a Dios en contra. Lo peor que te puede pasar es que Dios esté ofendido con vos. Ahora, ¿cómo puede decir Aníbal? Dios está ofendido con vos para nada, pero no es porque yo soy orgulloso, porque yo estoy confiando en la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Pero ya le voy a aclarar eso, porque lo único que puede satisfacer la justicia de Dios para perdonar nuestros pecados es una sangre que se derramó hace 2000 años en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si vos aceptaste que esa sangre fue para tus pecados, vos sos limpiado, pero no es porque he hecho algo esto, o porque yo le di a comer al hambriento, o porque yo le di 20 millones de litros para los africanos de leche, para que tomen leche. Uno se va a presentar delante de Dios. Mira, yo pagué 100 millones del medicamento de la vacuna del antivirus para los africanos. Para el infierno. Porque diga, eso no te hace justo. Porque Dios está ofendido con nosotros, porque nosotros tenemos en el corazón nuestro una inmundicia. Por más que vos hagas bueno, que limpia tu corazón, que limpia la cosa fea que hay en el corazón. En el corazón, como dijo en Marcos 7, hay los malos pensamientos, hay la avaricia, y eso, por eso si Dios en un segundo te analiza para si te lleva o no te lleva al cielo, te lleva al infierno. En un segundo, porque mira solo tu corazón y te está ofendido, ¿no? Solo que seas salvo, solo que le hayas recibido y aceptado a Cristo y lavó tu corazón con su sangre preciosa, que más adelante vamos a leer ese versículo. Bueno, entonces vamos a mirar para ir medio finalizando. Yo lo voy a ir haciendo. Sí. Le voy a ir haciendo una historia bien sencillita. Yo no sé dónde queda la otra, pero acá está. Una historia bien sencillita. Sí. Ahí está. Alguien me busca Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Y yo mientras eso le cuento una historiecita. Había un hombre, es como una película, había un hombre que le gustaba jugar mucho el póker. Y se iba a los casinos y un día perdió como 100 millones de dólares. Y hay un prestamista ahí en la ciudad que está mismo ahí cerca del casino y le dijo empeño, pero bueno, no sé cómo le hizo que le preste, pero después el otro tenía que devolverle 1.500.000 dólares, no 1 millón solo, 1.500.000 dólares. Entonces le dio el préstamo. Este fue y perdió todo otra vez. Entonces, a quien le debía, el que le prestó, le mandó un matón, ¿no? Porque no le paga, le manda un matón. Y le dijo, mira, te da plazo hasta mañana, 24 horas, si vos no le pagás, chao, y ya va tu esposa y tu hija también, baja, Así, entonces él se acuerda que tiene una hermana que es tiene accionista de la Toyota. Entonces él le explica rapidísimamente, urgentemente le explica su problema, que está debiendo 1.500.000 pesos a su hermana, y como su hermana es soltera y tiene 20.000 millones en su cuenta de banco, dice, bueno, vamos a visitar mañana a tu deudor, a quien debemos. Y se fueron los dos
Entonces entraron a esa persona que le debía y dice, bueno, ¿cuánto te debe mi hermano? Ahora ya son $1.500.000, pero con la hora que le esperé son $2 millones. Bueno, entonces yo te hago un cheque de $3 millones, se terminó todo el asunto, no le tocaba a mi hermano. Por supuesto, está bien, si me da $3 millones, no pasa nada, por supuesto. Acá, dame tu número de cuenta, vamos y verificar ya, verificarte claro, y saca su laptop y mueve así, chiqui, dame tu número de cuenta, ¡pac! Y el otro verificado, y entonces el otro le dice al jefe, entraron en tu cuenta $3 millones. ¿Podemos irnos en paz? En la Santa Patria. Bueno, ese es un ejemplo de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Nosotros hemos ofendido a Dios, a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Pero Dios mandó a uno a pagar nuestra deuda. El único que va a otro. El único que puede pagar tu deuda. Aceptar con eso. Aceptar que es el único que puede pagar tu deuda, Jesucristo. ¿Y con qué pagó su deuda? Con su vida. Entregó su vida. ¿Cuánto vale su vida? No tiene precio. Si vos tenés un hijo, la vida de tu hijo no tiene precio. Entregó a la justicia de Dios, entregó el valor de la vida de su hijo, hasta que Dios dijo, estoy satisfecho. Amén, hay que decir, gloria a Dios. Mira que no soy de decir eso, ¿eh? Pero hay a veces hay que decir, no, amén, gloria a Dios. Léeme Isaías, que te dije recién, 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, lean, ¿sí? El conocimiento justificará y será justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Quedará satisfecho. Eso es propiciación. Propiciación, ¿saben lo que es, hermanos? La expiación es el exterminio del pecado. Escuchen esto porque le van a preguntar como me preguntaron a mí. La expiación es la exterminación del pecado hecho por Cristo en la cruz. Es a veces un poco pesado por ser teología. La expiación es la exterminación del pecado hecha por Cristo en la cruz. Y la propiciación es el resultado que hizo en Dios, el Padre, la expiación de Cristo. A ver si me entienden eso. La propiciación es que Dios vio que Cristo exterminó mi pecado, entonces Dios queda satisfecho contigo. Pero, Señor, yo soy el primero de los pecadores. Son una delicia para mí. La propiciación es que Dios se agrada de ti, se agrada infinitamente de tu persona, de ti se agrada por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a tener la palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres claro teológicamente y en todo sentido. No podemos confiar en que porque yo salgo a repartir folletos, porque yo doy estudio bíblico, o porque yo me he visto así o me he visto así, o porque tratamos de hacer bien todas estas cosas. Teniendo el Espíritu Santo, tratamos de hacer bien todas las cosas. No es porque yo ofrendo, no es porque yo diezmo, no es porque yo voy a la iglesia, no es porque yo oro, no es porque yo he hecho. La salvación y la comunión es por la gracia de Cristo. Por el pago. Porque el Hijo de Dios
descendió al mundo para buscar y salvar a los pecadores. Esa fue su misión. Si no confiaste todavía en el Cristo, que Él te está mirando a vos a través de la cruz, te está mirando a vos y te ve, ay, cómo me agrado, y te dice todavía, ay, cómo me agrado, si eres varón, de vos, o si eres mujer, bueno, de vos también. ¿Cómo me agrado de vos? Tanto me agrado que te veo en el cielo. Sos precioso o sos preciosa ante mí. Señor, yo fui un adúltero, fui un afeminado, fui un ladrón, fui un chorro, fui un esto. Todo erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido limpiados en el nombre del Hijo de Dios, como dice allá en 1 Corintios capítulo 6. Éramos. Ahora, Dios entró en nuestro corazón porque creímos. Y creímos que Cristo es nuestra justicia ante Dios. Él hizo con su muerte en la cruz la paga de toda mi deuda. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga todos fuimos curados de esta destrucción que hay en nosotros. Y ahora, como dice allá Efesios 1:7, en quien tenemos redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, que es el pago de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia, no porque es la riqueza que yo soy tan bueno, no, por cuanto todo pecado, yo soy pecador, yo no merezco un gramito de Dios. Pero yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que Él vino a entregarse por mí. Creo que Él sufrió el tormento de la cruz para perdonar mis pecados. Creo que Él murió. Creo que Él estuvo a los gritos. Creo que Él en Getsemaní lloró y dijo, y se caía lágrimas porque Él sabía que iba a doler mucho eso. Pero dijo, tengo que salvar a esta gente, porque si hubiese otra forma de salvar, yo nunca, nadie me mataría porque soy Dios. Tengo legiones de soldados, de ángeles, y yo soy Dios, y con mi palabra fue creado el universo. Así que tengo que morir para salvar a los que creen en mí como su Salvador. Señor, que no haya nada. Y si en este momento, Señor, de verdad, Señor, yo creía en ti, yo era creyente, pero no era convertido. Yo era cristiano, pero no era nacido del cielo. Pero hoy, en este día, de verdad, me entrego a Cristo en mi vida. Creo que Él pagó en la cruz mi deuda. Con su sangre satisfizo la justicia de Dios. De tal manera que Dios se siente satisfecho conmigo en el cielo. Te pido esto, que si alguien no estaba seguro, hoy se asegure. Pues no sabemos si hoy vamos a morir, o sea, desaparecer del cuerpo. No sabemos. Y también estamos sufriendo mucho por causa del pecado. El pecado trae mucho dolor y sufrimiento. Tenemos que escaparnos del yugo del pecado. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Te pido, Señor, yo como pastor que es, te ruego. No podemos hacer nada nosotros, no tenemos poder, Señor, pero tú tienes poder. De que si alguien no fue regenerado hasta el día de hoy,
en este momento tú estés regenerado como hijo auténtico de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Mañana, Dios mediante, 4 no, Ernesto. Ernesto y Gary, ¿no? Sí, pues está bien calorcito, ¿eh? Sí, sí, y bueno, yo estoy, mire, yo estoy a la orden, ¿eh? Sí, sí, como la mayoría le parece. No es cierto que le